de poder compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias porque sabemos que aunque estemos pasando por diversas pruebas, Señor, sabemos que tú estás ahí con nosotros, Señor. Y a veces no podemos entender por qué vivimos determinadas circunstancias, Señor. Muchas de ellas tal vez nosotros nos hemos introducido, Padre. En otras tú nos estás pasando por ahí, Señor. Pero cual sea el motivo, Señor, solo hoy te quiero dar gracias por la bendita oportunidad que nos das de poder estar en esta tarde y compartir tu palabra, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Quita todo aquello, Señor, que nos puede estar estorbando en esta hora para poder saber y conocer tu perfecta voluntad, la cual tu palabra nos enseña y dice, la cual es agradable y perfecta, Señor. Aunque tal vez a nuestros ojos hoy no lo sea, tú eres perfecto, Señor. Y todo lo que vivimos y todo lo que pasamos, Señor, detrás de ello hay un gran propósito, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Le decía hace un momento, muchos nos podemos sentir confundidos si tal vez hoy tú te encuentras viviendo determinadas situaciones que a veces no entiendes el porqué de las cosas o el por qué llegan. Porque a veces también nos han hecho creer que muchas cosas que llegan a tu vida es porque estás viviendo en pecado o hay algo que está... a veces lo tachamos así, pero en realidad, hermano, no necesariamente es por eso, sino, repita conmigo, Dios es quien nos introduce en determinados desiertos. Fíjese, me impacta mucho y creo que subí un mensaje de esto. Creo que viene en el grupo, en la escritura. Déjeme lo busco rapidísimo porque ahorita Dios me lo hizo recordar en mi corazón. Permítame un momento, ahorita se lo voy a, para que no lo pongan, porque más bien ponme Oseas capítulo 2 verso 14, por favor. Así nos dice el Señor en esta hora. Oseas 2, 14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré ¿a dónde? ¿A dónde? Y le hablaré al corazón. Y otras versiones dice, a ver si puedes poner la de la Reina Valera, por favor, hija. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero hay otra versión que me gusta porque dice que Él va a hacer, o sea, al llevarte al desierto va a provocar que te enamores de Él. O sea, y la verdad, hermano, creo que los que hemos vivido determinadas cosas complicadas es cuando más buscamos, cuando más lo buscamos. Entonces, detrás de una prueba, detrás de una dificultad, siempre hay un gran propósito en Dios. Y una que Él va a hablar a tu corazón. Pero me impacta porque aquí dice que Él te llevará ¿a dónde? Al desierto. Él es el que te introduce. Y lo podemos ver. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto una vez que fue bautizado. Vemos que Moisés tiene un encuentro con Dios en esa zarza ardiendo y de ahí lo lleva otra vez
Si está aquí conmigo, hermano, para nadie es un secreto que el desierto es una figura de pruebas, de dificultades, de adversidades. Pero a veces en nuestro corazón puede haber cierta confusión, porque decimos, pues si Dios es amor, Él es todopoderoso, entonces ¿por qué permite que suframos? A veces hay gente en el mundo que piensa, ¿dónde está Dios en medio de todo lo que hoy se vive, en medio de la maldad? ¿Por qué Dios permite que niños nazcan con determinadas enfermedades? ¿O por qué niños abusados sexualmente? ¿Por qué toda la maldad que hoy vivimos? O sea, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y yo solamente te tengo que recordar lo siguiente: la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de la persona. Lo vuelvo a repetir: la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de una persona. Dios nos ha dado un libre albedrío a todos los que estamos aquí. Y cada uno de los que estamos aquí reaccionamos de manera diferente a una adversidad. Por ejemplo, veíamos ayer, bueno, vamos a ponerlo de esta forma: una persona que pierde un familiar. En toda la familia, todos van a vivir un duelo completamente diferente. Todos. Porque no es el mismo duelo que un esposo o una esposa pierda a su pareja. Los hijos tienen un duelo muy diferente al de la madre o al del padre. Entonces, cuando vivimos determinadas situaciones difíciles en la vida, no olvides esto: que aunque tú y yo nos hayamos metido solos en ese desierto, porque hay que decirlo también así, iglesia, muchos problemas que a veces tenemos nosotros o situaciones difíciles que estamos viviendo es porque nosotros mismos las provocamos. Pero hay otras, como vimos aquí, que Dios es el que te introduce, Él es el que te lleva al desierto. Por ejemplo, en el caso de nuestro amado Jesús, una vez que fue bautizado, fue llevado al desierto durante 40 días. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué se imagina usted que era el propósito? Porque, ¿o que nada más fue porque sí? ¿Lo introdujo en el desierto? No. Él necesitaba tener esa comunión con el Señor en un lugar apartado, tal vez donde Él se sintiera, y lo pongo entre comillas, tal vez solo, porque hay momentos en la vida donde tú y yo tenemos que vivir situaciones solos. Aquí, perdónenme, aquí no cabe la esposa, el esposo, los hijos. Es un asunto personal solamente con Dios. Lo he dicho aquí, va a haber pruebas que tú vas a tener que vivir en lo personal, donde nadie va a poder estar contigo. Jesús fue llevado ahí porque Él tenía que cumplir en 3 años el propósito por el cual vino a la tierra, que era proveernos de salvación, para quitar el pecado del hombre. Y Él tuvo que llenarse del Espíritu Santo ahí en el desierto. Llenarse para poder culminar y cumplir con la obra. Porque imagínense cuántos años estuvo siendo preparado Jesús para este evento. Él se presenta a Juan el Bautista, por cierto, su primo, a la edad de 30 años. En 30 años, Él fue preparado para cumplir la obra redentora en 3 años. Algunos teólogos por ahí dicen que 3 años y medio.
pero sabemos que por lo menos durante más de 3 años Él estuvo compartiendo, sanando, trayendo libertad, haciendo todos los milagros y prodigios que por lo menos en la Biblia están escritos, y muchos de ellos seguramente no se hablaron ahí. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, en el momento de las pruebas, de las aflicciones, hay una gran oportunidad para nosotros, para tener una mejor relación con Dios, para buscar más a Dios, para llenarnos de Él. Pero a veces en nuestro corazón puede haber confusión, y podremos tal vez hacernos la pregunta: ¿será acaso que Dios me ha abandonado? Diga que tiene a un lado: Dios nunca te va a abandonar, porque Él prometió en Mateo 28 que yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Todos los días. Y si Él lo prometió, si hay alguien fiel aquí, si hay alguien que siempre va a cumplir sus promesas, ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Entonces, amados, Él nunca te va a abandonar, aunque pareciera que es así, aunque tal vez hoy pareciera que tú puedes pensar que Él te ha abandonado. Porque tengo que decirlo, y yo lo he experimentado, hay momentos donde tú sientes que Él no está ahí. Elías lo experimentó. Después de esa gran lucha en el Monte Carmelo, él pudo experimentar. Dice que había un fuego incesante y Dios no estaba ahí. O sea, a veces podemos nosotros pensar que Dios no está ahí, pero quiero decirte que Él ya dijo que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Él jamás te va a fallar. Y esto solo lo vas a encontrar, hermano, cuando tú te des la oportunidad de empezar a tener esa relación, esa comunión con Dios a través de la oración. Te darás cuenta que Él está ahí contigo, que Él está ahí, y que nosotros somos los que nos hemos alejado, que nosotros somos los que nos hemos apartado de Él. Y va más allá de que te congregues o no te congregues, sino que tu corazón es el que se ha alejado de Él. Porque por diversas circunstancias tal vez alguien no puede congregarse, pero cuando tu corazón está buscando conectarse al corazón de Dios, eso es lo que verdaderamente importa, iglesia. Repita conmigo: las pruebas y refinamiento son la mayor gracia de Dios. Mira, hermano, de verdad no es fácil, pero es necesario. ¿Se acuerda cómo empezamos? Juan 16:33. Que es necesario que pasemos por aflicciones, por tribulaciones. Es necesario. Por eso Jesús, cuando también anunció que una de las señales, o una de tantas de las que Él dejó, de anunciando su segunda venida, o más bien el arrebato de la iglesia, es que iba a pasar determinados eventos, y claramente dijo: y es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Son señales que hoy están más claras que nunca. Y nosotros hoy tenemos la gran oportunidad de que te des cuenta, o que más bien nos demos cuenta, que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, su amor por ti no cambia y nunca va a cambiar.
Ahora acompáñenme a Zacarías capítulo 13, versículo 9, porque ahora sí vamos a empezar, después de esta pequeña introducción. Zacarías capítulo 13, versículo 9. 13, hija. Dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré, levante su mano derecha, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Amén. Qué bonito se escucha este final del versículo, pero yo le invito a que reflexionemos en lo primero. Dice que meterá la tercera parte en el fuego. ¿Qué es el fuego? Diga que de un lado, pruebas, dificultades, adversidades. Y otra vez vemos que el Señor es, ¿quién es el que nos mete ahí? No, las luces no, los ventiladores. ¿Quién nos introduce ahí? Vamos, ¿quién nos introduce? ¿Quién está diciendo ahí? Y meteré, aquí está hablando Dios, y meteré la tercera parte en el fuego. ¿Para qué? Para refinarnos. O sea, en otras palabras, para quitarnos todo aquello que nos ha venido estorbando. Y a veces las pruebas son para eso. O a veces tienes a un lado, a ver, voltea a ver discretamente al que tiene a su lado. Así discretamente. Puede ser que su hermano que tiene al lado sea la lija que Dios va a usar para pulirlo a usted. Sí, Germán dice, sí, pastor. ¿Sí, hijo? A veces el hermano o la hermana puede ser el instrumento que Dios use para pulirnos a nosotros, para refinarnos. Porque no olvide que estamos siendo preparados. Porque Cristo viene y tenemos que estar preparados. Tenemos que ser refinados como la plata. Pero me impacta porque dice, y probaré como el oro se prueba. Es como cuando va uno, bueno, uno ya no. De hecho, nunca me ha gustado ir, pero sé que mucha gente de repente, sobre todo antes que se daba más que la gente podía traer cosas de oro, ¿se acuerda? Cuando había falta de recursos, ¿qué hacía la gente? ¿A dónde iba? A Monte de Piedad, ¿verdad? Ya me aventé un comercial. A esos lugares de empeño, pues. ¿Y qué hacen ahí los que tienen que probar que sea de? Y le ponen un liquidito, ¿verdad? Como que le lijan y le echan un liquidito. Nosotros vamos a ser probados. La prueba también sirve para eso. El pasar por diversas pruebas sirve para probar nuestro corazón. ¿Dónde está puesto? ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón? ¿Dónde hemos puesto nuestra mayor fuerza? ¿En dónde estamos hoy? Pero llegará el momento y dice aquí, invocará él mi nombre. O sea, nosotros invocaremos su nombre. Y lo más hermoso es que dice, y yo responderé y diré, él es mi pueblo. Y nosotros diremos, el Señor es nuestro Dios. Amén. Un remanente, porque aquí habla de un remanente, porque habla de la tercera parte. Un remanente es una pequeña parte de un todo. ¿Sí? Entonces,
Aquí no habla de todos, pero va a haber un remanente que va a ser necesario que tal vez pasemos por esto, que necesitemos pasar por estas circunstancias. No todos, pero un remanente necesitamos pasar. Y cuando vemos en la historia de la nación de Israel, siempre en momentos complicados, difíciles, de persecuciones, de pruebas, o cuando el pueblo decidió abandonar a Dios, siempre había un remanente que guardaba su corazón para Dios. Aún en los tiempos más terribles de apostasía del pueblo de Israel, Dios siempre tuvo cuidado de guardar un remanente. Y yo le digo hoy a usted, somos un remanente en medio de todo lo que hoy se vive. Somos ese pequeño remanente. ¿A alguien no le gustó alguna vez que yo oraba y decía, Señor, te doy gracias por este pequeño remanente? Es que en realidad, hermano, somos un pequeño remanente en medio de un todo. Un pequeño remanente que Dios está guardando. Entonces dígale que tiene a un lado, determínate a ser parte de ese remanente, esa pequeña parte de todo, del todo que es obediente a Él. Tú tienes que tomar esa decisión hoy, para que cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción a tu vida, tú puedas permanecer de frente. Isaías 48:10, por favor, si me ayudan. He aquí, dice el Señor, te he purificado, pero no como la plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Él nos introduce para probarnos, para probar nuestro corazón, para probar. La gran pregunta aquí es, ¿usted se queja con gran facilidad cuando está en medio de la prueba? ¿Se queja? ¿Tiende a quejarse usted? Inmediatamente, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Y por qué a mí siempre me ocurre esto? Y más ahora que yo me estoy esforzando, ahora que yo tomé una decisión, por ejemplo, lo que me decía la hermana Rubí, lo que platicamos en estas 2 semanas, las dificultades que se han venido y que de repente llegan en la madrugada y quieren tumbar puertas y ventanas, pero pues ni soy yo. ¿Y por qué a mí me está ocurriendo, hermano? Normalmente tendemos a quejarnos de lo que nos pasa. Yo te recomendaría hoy mejor pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿O yo hice algo para provocar esto? Porque vuelvo a decirlo, hay 2 formas en las que una persona puede estar en prueba o en dificultad o en adversidad. Por ejemplo, alguien tiene deudas en el banco, no levante su mano. La pregunta es, ¿Dios lo mandó ahí? ¿O usted se puso en esa posición? Tal vez hoy estás viviendo un problema fuerte de salud. Pregúntate, ¿te estás alimentando de la manera correcta? Si no escuché nada. Si está usted aquí, porque alguien tal vez tiene un problema de salud, pero tal vez porque se ha descuidado, porque no está comiendo adecuadamente, no está descansando lo que tiene que descansar, y podemos poner una gran lista de esto. Pero en esos casos, tú y yo somos responsables, porque tú y yo lo estamos provocando.
Si yo me excedo en lo que como, evidentemente voy a subir de peso. Y el problema no es solo que subas de peso. El problema es que con ello vienen otra serie de problemas. Entonces, pero hay otras cosas, como por ejemplo, Job. ¿Qué pasó con Job? Si Dios decía de Job que era un hombre recto, íntegro, intachable y apartado del mal, por lo menos habla de 4 cualidades que Dios habló de Job. Y al final Él permitió, Dios fue el que permitió que Satanás tocara su vida, que perdiera sus bienes materiales, que perdiera sus hijos, que perdiera su salud. ¿O no? Y yo le decía, rebuscando un poquito ahí, yo recuerdo que hace muchos años yo decía que en la Biblia yo encontraba a 2 hombres que no entendía por qué ellos vivieron esos procesos. Uno era Job justamente y el otro Daniel. Pero si se da cuenta, leyendo con mucho detenimiento ahí, dice la palabra que Job todos los días, repita conmigo, todos los días ofrecía un sacrificio para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Esto pone en una posición peligrosa a Job, porque Job amaba tanto a sus hijos que sin darse cuenta hizo idolatría de sus hijos. ¿Y por qué me atrevo a decirlo de tal forma? Porque vemos que al final del libro de Job dice, Job llegó a decir estas palabras: yo de oídas te había oído, pero en medio de todas estas pruebas, en medio de todas estas aflicciones, ahora yo te conozco. Ahora yo te conozco. Entonces, hermano, tenemos una gran oportunidad. Si estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, tenemos la gran oportunidad de conocer a Dios como verdaderamente es, tener una mejor relación con Él. Y es aquí donde dice que todas las cosas cooperan para bien para los que amamos a Dios. Todo lo que vivimos hoy, aunque nosotros lo hayamos provocado, coopera para bien. Porque tú tienes que esforzarte en seguir amando a Dios. A pesar de todo, Dios siempre seguirá siendo Dios. Lo busquemos, no lo busquemos, nos quejemos, no nos quejemos, Él sigue siendo Dios. Y a veces es necesario, así como el águila que tiene que sacudir el nido para que sus polluelos se empiecen a incomodar. Porque usted se imagina esos polluelos ahí en el nido que se empiezan y yo creo que pajan sus patitas y se tienen que estar buscando la forma de acomodarse, pero ya no encuentran ningún lugar cómodo en el nido. Porque es el tiempo es el tiempo de salir del nido, es el tiempo de salir de la zona de confort. Porque a veces nos acomodamos. Tú dices, no, yo aquí en este trabajo estoy bien. Me faltan 3 años para jubilarme, ya estoy cómodo. Entonces, ¿qué hace Dios? Te tiene que sacudir para que salgas de esa zona. Y de verdad no es sencillo, hermano. Pero si viene de Dios, te aseguro que todo va a estar bien. Y en su momento entenderás por qué. Entonces hoy yo te digo, determínate a ser parte de ese remanente. Entonces, ¿se queja usted con facilidad?
Cuando viene la prueba, se queja. Dígale que te da un lado, por favor, ya no te quejes. Ya no te quejes. Ya no lo hagas. Ahora entonces nace la pregunta: ¿por qué un Dios amoroso, por qué un Dios todopoderoso permite que sus hijos atraviesen por toda clase de experiencias desagradables? Esto nos enseña que Dios nos pone a prueba. Y recuerdo esa reflexión que sale en una película de un joven que está buscando trabajo. Creo que se llama Valientes, me parece la película. Y era bueno, se ve que es un joven hispanoamericano en Estados Unidos que está buscando trabajo y no encuentra, lo corren de un trabajo con todas las deudas hasta acá. Total, hermano, llega a una empresa a trabajar y él pues se esfuerza en hacer lo mejor que puede. Lo manda a llamar el gerente y le dice: oye, te propongo lo siguiente, mira, necesitamos que, si van a salir, lo voy a parafrasear, no recuerdo las cantidades, pero decía: imagínate que van a entrar 100 cajas, necesito que tú reportes 80 y te va a ir muy bien, y necesito una respuesta para mañana. Entonces imagina el joven acabando de conseguir el empleo y luego le ofrecen algo así, él con deudas. Pues para él hubiera sido más sencillo que. Pero toda la noche estuvo reflexionando y él temeroso de Dios. Y llega el día y le mandan llamar: ¿lo pensaste? Sí, sí lo pensé. No lo puedo hacer. Se levantan los dos, el gerente y el dueño de la empresa, y le dice: bienvenido a la empresa, ahora tú vas a ser el gerente, porque eres la persona indicada para este puesto. A veces las pruebas que pasamos, Dios prueba tu corazón, Dios prueba tu integridad, Dios prueba todo de nosotros. A mí en su momento, hace tiempo, me llegaron a ofrecer hacer algo no tan bueno para obtener un recurso cuando uno necesitaba, pero la verdad, hermano, es mejor hacer lo correcto y en su momento llegará la bendición. Entonces, amados, este versículo nos enseña algo muy sencillo de Dios, que nos pone a prueba, como en el horno de la aflicción. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel en Babilonia, que tenían que adorar la estatua del rey Nabucodonosor? Ahí Daniel no estaba, seguramente lo habían mandado a alguna diligencia, pero ahí estaban los 3 amigos de Daniel. Y como fueron de todos los únicos que no se postraron, fueron arrojados al horno de fuego. Y tú y yo conocemos la historia, salieron completamente ilesos. Y no solo eso, sino hasta había alguien ahí con ellos. Y el rey Nabucodonosor reconoció y dijo: wow, no eran 3, ¿por qué hay 4? Porque ese cuarto es semejante a los dioses. O sea, hasta el mismo rey Nabucodonosor se dio cuenta. Y yo me puedo decir, y a lo mejor me aventuro a decirlo, que quien estaba ahí era Jesucristo junto con ellos 3, cuidándolos y protegiéndolos. Pero no solo eso, en el horno de fuego, en medio de ese gran calor, porque la Biblia dice que lo mandaron calentar 7 veces más de lo normal. Pero cuando ellos se gozaron ahí, las ataduras, porque acuérdense que habían entrado atados, se rompieron. Y empezaron ¿a qué? ¿Usted se goza en la prueba? Sí, se goza. Y el Señor: aquí te falta.
Yo le digo de verdad, aprendamos esto, iglesia. Ya no nos quejemos, sino digámosle al Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Si hay alguien experto en corregir caminos, ese es el Señor. Y Él sabe cómo hacerlo con cada uno de los que hoy estamos aquí. Porque Él te formó, Él te diseñó. Y Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10? Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, levante su mano derecha, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Lo que vamos y lo que estamos pasando es breve. Es breve. Y está por terminar. Y está por terminar cuando Él venga y regrese por nosotros. Está por terminar. Yo te digo hoy, aguanta un poco más. Tú puedes. Porque Él está contigo. Vamos, dígale que tiene un lado, tú puedes. Porque el Señor está contigo. Tú puedes. Tú puedes. Sigue adelante, esfuérzate. Tú puedes. Hoy podemos ver que la palabra de Dios y que su voluntad nos permite sufrir. Sé que esto no le gusta a mucha gente escucharlo, pero es necesario que lo sepas. Porque tal vez estás hoy viviendo la dificultad, viviendo la adversidad. O tal vez estás a punto de entrar. Y yo le recomendaría entrar en la página de la iglesia. En el tiempo de la pandemia hablamos de los 7 desiertos por los cuales tenemos que pasar como hijos de Dios. Y dentro de esos desiertos hay uno que es el de la escasez. Y entenderá por qué es necesario pasar por ahí. Pablo lo dijo de esta forma: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué Pablo lo dijo? Porque lo vivió, porque lo pasó. Y como hijos de Dios es necesario vivir y pasar por estos desiertos. Es necesario pasar por cada uno de ellos. No te puedes brincar ningún proceso en Dios. Ni quieras darle la vuelta, porque entre más quieras darle la vuelta, te va a pasar como a la nación de Israel. ¿Sabía usted que cuando ellos llegaron, cuando Dios los saca de Egipto, y se están frente al Jordán, cuando Moisés manda a los espías, ¿se acuerda? ¿Sí recuerda? ¿Sabe cuántos días habían pasado? De que salieron de Egipto, ahí al pararse enfrente del Jordán. Sorpréndase, 11 días. ¿Cuántos? 11. Para que en el día ese día pudieran acampar, descansar, y en el día 12 entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no entraron? No, fíjese que ahí no fue por desobedientes, ahí fue por cobardes. Porque mire, cuando Moisés envía a los espías, cuando regresan a dar el informe, dan excelentes noticias. No, sí fluye leche y miel, es una gran tierra. Hasta llevaron evidencia de los frutos que encontraron. Pero le decían a Moisés, pero tenemos un grave problema. Hay gigantes en esa tierra.
y somos como langostas delante de ellos. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron. Y que dijeron, no, pero si Dios nos dijo que nos va a dar esa tierra. Ellos pelearon, pero los otros 10 dieron un mal informe. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasaron en el desierto? 40 años. No pasaron la prueba. ¿Será que a veces nosotros estamos así? Rodeando la misma prueba. Y la pregunta es, ¿no te has cansado de rodear la misma prueba? ¿Sí está aquí? ¿No te has cansado de rodear la misma prueba? Ahí reflexione. Está en la enseñanza de los amigos de Daniel. Gócese cuando esté en la prueba y confíe. Dios está con usted. Él es el que te mete. Él es el... a ver, ¿quién llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿O fueron ellos por iniciativa? No, fue Dios. Abre el mar y ahora le pasen. Todos. Y en 11 días los puso ahí para tomar la tierra prometida. Pero hermano, no nos hemos cansado de estar dando vueltas. Es mejor avanzar, aunque sean pasos cortos, pero firmes. Porque dice que Él mismo nos perfeccionará. Te va a afirmar, te va a fortalecer, porque Él te quiere establecer. ¿Y cómo es? A través de las pruebas. Y Él es el que te introduce ahí. Y puede usar hasta nuestros errores para que lo busquemos aún más. Y que a través de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras fallas, podamos enamorarnos más de Él. Porque Él quiere purificarte, Él quiere salvarte. Es algo hermoso que Dios nos esté otorgando hoy la gran oportunidad de ser perfeccionados. Mire, hermano, hasta se acordará mi hermano Miguel. Hay un eslogan que usaba una iglesia, no sé si lo siga usando, pero es hasta antibíblico, que dice: ¿pare de qué? ¿Y la Biblia dice eso? Dice todo lo contrario. En el mundo vas a sufrir aflicción. O sea, prepárate porque vas a estar ahí. Pero no te preocupes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y yo te haré pasar por el fuego y no te quemarás. No te vas a quemar. Aunque tú sientas que tal vez hoy te estás ahogando, yo quiero decirte que no te va a pasar, porque Dios está contigo. No te va a ocurrir porque el Señor está contigo. A veces sentimos que el agua llega hasta acá y que ya no podemos. Y de verdad, aunque tú te hayas metido solito ahí, Dios te va a sacar. Si tú hoy reconoces el por qué estás ahí. Si esto es por ti, pero si es por Dios, yo te digo, tranquilo, descansa y disfruta tu estancia en el desierto. De verdad. Yo recuerdo, y aquí está mi esposa, no me dejará mentir, cuando nosotros empezamos a servir a Dios, recuerdo que al final de quincena íbamos juntando las moneditas que nos quedaban, porque ya no había para más. Hermano, yo comprarme un agua en la calle, ya ni le hablo una comida, menos. Yo me entendía que nos tenemos que llevar nuestra comida, nuestra agua, nuestra frutita ahí aparte, porque
El comprarme yo una comida afuera, eso representaba mi pasaje de 2 o 3 días. Pero cuando aprendes a disfrutarlo y dejas de quejarte, porque si te sigues quejando, quiero decirte que equivale a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay gente que se muere quejándose. Y la Biblia enseña que todos aquellos que se rebelaron y que se la pasaron quéjese y quéjese y quéjese. ¿Qué pasó con Coré? Se abrió la tierra, ¡fu! Se los tragó a todos. ¿Sí escuchó? ¿Qué tiene, iglesia? ¿No quedamos que se iba a gozar? ¿No acordamos que se iba a gozar? Que hasta a veces, Señor, mira, aquí me falta, dale aquí, dale. Quítame todo lo que no me sirve, quítamelo. Le decía Enrique a los hermanos, a veces Dios usa a quien menos te imaginas para pulirte. Entonces, la realidad es esta, hermano, que enfrentamos dificultades. Alguien tal vez puede perder su trabajo, puede perder su salud, puede tener dificultades financieras, puede tener problemas familiares, matrimoniales, laborales. Pero cuando nos quejamos, te estás quejando en contra de Dios. ¿No te das cuenta que si tal vez Dios permite que andes en ese trabajo es porque quiere darte algo mejor? Creo que Dios quiere darte algo mejor. Pero no, es que, no, yo aquí estoy cómodo, no, pues ya me acomodé aquí, no. Llego todos los días a las 9 de la mañana, llego, me preparo mi cafecito con mi pan y empiezo a atender a la gente como a las 10 de la mañana, cierro a las 12, en lo que entrego mi papeleo y todo, espero la hora de salida y me voy. Y luego, ¿tu nieve de qué la quieres? Un hijo de Dios tiene que pasar por esos procesos. No te puedes quedar acomodado en un lugar. Tienes que pasar por ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa cuando la desgracia golpea a las familias? ¿O pasa alguna calamidad o alguna pérdida? La gente normalmente se queja de Dios. Y yo le he dicho, a veces somos tan egoístas cuando tenemos un familiar enfermo. Yo no sé por qué somos tan egoístas. Nuestro familiar en cama quiere que lo intubemos, sí, intúbelo. Hágale todo lo que tenga que hacer, manténgalo vivo. Oiga, no estoy promoviendo nada, pero ¿por qué somos tan egoístas? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nosotros no queremos sufrir la pérdida, pero hemos perdido de vista que nuestro familiar que está en cama está sufriendo. Y tal vez ya cuando intuban y eso, pues ya ni sienten nada porque pues están todos anestesiados. Pero al final, yo le aseguro, porque apenas tuve la experiencia con una compañera que me decía, es que tomamos una decisión difícil, mi hijo y yo, porque nos preguntaron los doctores si querían que lo intubaran. Yo le dije que no. Tomamos la decisión que no. Y se sentía mal por eso. Le digo, no, ¿por qué te sientes mal? Porque al final lo que tenía vivo a tu esposo era una máquina.
yo te aseguro que si Él pudiera haber hablado contigo, tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Pero a veces somos egoístas porque nosotros no queremos sentir esa pérdida. Y con esto no estoy promoviendo nada, ni estoy diciendo nada, que no sea real y que no se viva lamentablemente a diario en ciudades como la de México. Que todos los días hay gente en condiciones, pues lamentablemente graves en los hospitales. Pero aún en medio de esas pruebas Dios nos está perfeccionando. ¿Qué pasa cuando afectan tus intereses personales? A veces discutimos nuestros casos, peleamos. Y en casos graves, a veces, escucha, a veces en casos graves, a veces traicionamos hasta Dios. Ese amor, esa fidelidad que yo decidí en su momento darle a Dios cuando viene este tipo de circunstancias, a veces traiciona a Dios. ¿Dónde está todo eso que en su momento llegué a decir? Pero Dios te dice hoy, Él quiere que sigas adelante, que sigas tu camino. Y lo que dice Mateo 22:37, y que esto sea una verdad y una realidad de nuestra vida. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que esa sea una verdad en tu vida. Va más allá, hermano, mire, se lo digo y sé que no me da miedo decirlo. Va más allá incluso de congregarnos y de servir. Cuando tu corazón está en Dios, cuando tu mente, tu corazón, tu ser completo está en Dios, eso es lo más importante. El venir, el congregarnos, el servir es un fruto de lo que yo he hecho esa declaración de fe en mi corazón. Pero cuando tú y yo nos apartamos de Dios, cuando apartamos nuestro corazón de Dios, eso es lo peligroso. Es cuando traicionamos la confianza de Dios. Hoy podemos ver que lamentablemente muchas veces lo que se está viviendo o lo que vivimos está muy lejos de Dios. Y que tal vez, hermano, hay gente que el enemigo le ha hecho pensar que es indigna. Yo se lo he dicho aquí y en cierto punto tiene usted razón. ¿Quién sería digno de servirle a Dios? Si lo vemos en un plano tal completamente bíblico, nadie sería digno de servirle a Dios. Si Juan, el apóstol Juan, cuando se le muestra el Apocalipsis, 2 veces se postró delante de un ángel, pero cuando la primera vez lo hace, se le muestra el rollo con 7 sellos, y él dice, ¿quién es digno? ¿Quién puede ser digno? Pues el único digno es Jesucristo, porque Él se ganó ese lugar. Pero hermano, los que estamos hoy aquí, los que servimos, los que a Dios nos permite compartir, hablar, es por mera misericordia y gracia, no es por otra cosa. Pero a través de estas pruebas viene un refinamiento. Podemos experimentar la santidad y la justicia de Dios en nuestra vida. Y entonces podemos darnos cuenta de ver cómo y cuántas veces le hemos fallado. Es una bendición, hermano,
el pasar por diversas pruebas. Es una grande bendición. Porque yo aprendí esto, hermano. En las pruebas vas a sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Es como cuando yo recuerdo que según yo tenía muchos amigos y me seguían a todos lados cuando tenía dinero, porque cuando el dinero se acabó, ¿qué cree? Ya no había nadie. O de repente ibas a pedirle ayuda a alguien que tú habías ayudado. Oye, híjole, no puedo. ¿Sí está aquí? O nada más, o solo yo lo he vivido. ¿O solo yo lo he vivido? Pero cuando leemos su palabra y reflexionamos en ella, te empiezas a alinear a la voluntad de Él en medio de la prueba. Cuando lees su palabra, cuando reflexionas en ella, tú te empiezas a poner en una posición ahora, en una posición correcta, que es en el camino de Dios. Aunque estés pasando por esa prueba que tal vez no sabes ni por qué llegó, no te preocupes. Si tú entras en esa comunión con Dios en oración, Él te va a hacer ver por qué estás ahí o por qué es importante que estés ahí. Pero ¿qué tal nuestro carácter impulsivo, arrogante, egoísta? Porque así somos la gran mayoría. Tenemos que entender verdaderamente que mientras estemos en la prueba, el refinamiento nos va a causar un sufrimiento carnal. Porque a quién de que yo le pregunte hoy le podría decir, ¿le gusta sufrir? ¿Te gusta estar así? Hablando ya físicamente, con la rodilla mal, con la columna que no te dejaba ni hacer absolutamente nada. A nadie nos gusta estar así. Pero cuando entiendas que Dios quiere pulir algo. Hermano, yo me acuerdo cuando quería empezar a hacer un poquito de ejercicio. La rodilla. Ya estaba comiendo la rodilla, una tendonitis acá atrás. Dije, ¿y ahora qué pasó? Inmediatamente uno dice, la bola, ¿no? La bola de años que ya tenemos encima. Pero no, hermano. Son de repente esas pruebas cuando tu carne también se duele y a nadie le gusta. Pero sabes, hay momentos que es necesario. O yo le quiero preguntar, ¿quiere ver la gloria de Dios? ¿De qué manera cree que se va a manifestar si todo está bien? Si todo pareciera que va... ¿Cómo cree? ¿Cómo vamos a detectar la gloria de Dios si todo está bien? Que Dios pueda hacer un milagro en tu rodilla, como en la columna de mi hermano Miguel. Y puedo poner varios ejemplos aquí de mi hermana Rubí, que una noche nos habla una hemorragia que llegó de la nada. Empezamos a orar y se le paró. O sea, hermano, para poder ver la gloria de Dios es necesario pasar por determinadas pruebas y circunstancias que sin duda no son agradables. que si puedas sentir dolor en tu corazón, tristeza y muchas otras cosas más.
Pero yo te digo hoy, entrégaselo al Señor hoy. Dejemos de ser impulsivos, arrogantes, egoístas. Seamos humildes. Entreguemos, reconozcamos y entreguémosle a Dios. Y podemos ver esto, hermano. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres y de hombres que a lo largo de la historia pasaron por infinidad de dificultades. Ayer que se hablaba un poquito de Noemí, de Ruth, perdieron a sus esposos. Y Noemí le dice a Ruth y a su otra nuera: ustedes quédense aquí, están jóvenes, pueden rehacer su vida. Dice: yo ya estoy grande de edad, yo voy a regresar a mi pueblo, a mi tierra. Pero Noemí fue la única que tomó la decisión de decir: no, 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 yo voy a donde tú vayas, porque ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Usted cree que fue fácil para ellas, hermano? Mire, hoy por lo menos el gobierno en este país se le está dando el apoyo a muchas mujeres. Que falta, sí, sin duda, pero se está apoyando. En el tiempo bíblico del que le hablo, no había nada de eso, hermano. Es más, una mujer viuda podía ir a trabajar y no tenía derecho a un salario. Entonces una mujer viuda estaba condenada literalmente a la muerte. Y por lo menos la ley en Israel decía, ¿verdad?, que la podía desposar el pariente más cercano. Pero es una historia que a mí me gusta mucho. Porque podemos ver el gran amor y la misericordia de Dios, que aún en medio de esa prueba tan difícil, seguramente para una mujer que perdió a su esposo, que parecía que no había esperanza para ellas, porque para Noemí pues conocía su tierra. Para Noemí era algo diferente, porque Ruth era moabita. Noemí conocía a su pueblo, conocía las tradiciones y todo lo que se hacía en Israel, pero Ruth no. Ruth era moabita. De hecho era sacerdotisa, la iban a sacrificar a su rey Moloc, a su dios Moloc. Y cuando conoces y vas viendo la historia, te vas dando cuenta que al encuentro había un hombre llamado Booz que se enamora de Ruth. Y hasta a propósito le dice a sus segadores: mira, cuando veas que viene Ruth recogiendo, empiecen a tirar para que ella recoja más. O sea, para que no le falte nada. Y en Booz vemos una figura de Jesús. Y en Ruth la figura de una iglesia que puede estar pasando un tiempo de prueba, de tribulación, pero donde está Jesús, de alguna manera no olvidándote, supliendo tus necesidades. Tal vez no tienes para más, pero yo te aseguro que no te ha faltado nada, ni te va a faltar nada, porque Él está como Booz al cuidado, al pendiente. Y llegado el tiempo, Booz pudo desposar a Ruth y hacerla su esposa. Y sorpréndase, porque de ahí nace Isaí. ¿Y quién es Isaí? Papá de David. ¿De dónde viene el linaje de Jesús? Y de una moabita. Las pruebas son una gran oportunidad
para ser bendecidos. Y la Biblia, hermano, está llena de ejemplos. Está llena de ejemplos. Y podría ponerle el de José, el de Moisés. A ver, ¿por qué Moisés vivió 40 años en el desierto? Por ser impulsivo, por ser arrogante, por ser soberbio. Estaba destinado Moisés a ser el próximo faraón. Él estaba destinado a ser el próximo rey de Egipto. Pero Dios ya tenía planes con Moisés. Dijo, te voy a llevar al desierto para pulirte, para purificarte. Para quitarte ese carácter. ¿Ese qué? ¿Te gusta tu carácter? ¿Te gusta tu carácter? Pues ¿qué crees? Que hasta que no aprendas, vas a seguir batallando con tu carácter. Y la Biblia enseña que Moisés, que era un hombre arrogante, soberbio y súper explosivo, cuando se dio cuenta que estaban maltratando a un hebreo, ¿qué hizo con sus manos? Mató a un egipcio, lo ahorcó ahí. ¡Ah! Y terminó huyendo de ahí. Y 40 años pasó. Y dice la Biblia que después de ese proceso, Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Yo espero que no te quieras aventar 40 años en el desierto. ¿O cuántos llevas tratando de cambiar tu carácter? Ay, se queda bien serio otra vez, hermano. ¿O cuántos llevas ya? Es que es hermoso, hermano, de verdad. Me encanta porque Dios nos confronta. Y Dios quiere Él quiere cambiar tu carácter. Él te ama como eres, pero quiere cambiar, modificar ciertas cosas en ti. Dios no se equivocó en formarte como te formó. De hecho, si tenemos un carácter fuerte, qué bueno, porque Él te lo dio. Pero necesita ser moldeado, para que cuando tengas que sacar ese carácter, lo saques. No que a veces lo sacamos cuando no hay que sacarlo, no. Pero muchos de nosotros, nuestro carácter necesita ser moldeado. Y solamente es a través de las pruebas. ¿No te has cansado de tropezar con la misma piedra? ¿No te has cansado todavía? Ahora aguantas un poquito más. Porque lo primero que hizo Dios con Moisés fue moldearlo en el desierto. ¿Y cuánto le llevó eso? 40 años. Y en ese tiempo Moisés soportó todo tipo de pruebas. No olvide que Moisés desde bebé fue criado en Egipto. Y para los egipcios, ser pastor era el trabajo más detestable que podía haber. ¿Y cómo empezó la vida de Moisés? Siendo pastor. Porque conoce a Séfora, ahí en Madián, y Séfora era pastora. Entonces a veces Dios, hermano, si tú eres soberbio, te va a poner en una posición hasta abajo. Y se lo digo por experiencia, porque Dios ya me pasó por ahí.
Y la verdad, ¿quieres saber cuánto tiempo estuve ahí? ¿No quieres saber? Sí, se lo voy a decir para que sepa, que se vaya preparando. 40 no, hija. Ya estoy tan viejito. Me aventé 7 años. Hasta que Dios moldeó el que dejara de ser tan soberbio y tan altivo. Yo a la gente la trataba con la punta del pie. Y más si estaba bajo mi cargo, peor todavía. Entonces, ¿qué hizo Dios en esos 7 años? Moldear mi carácter. Dije, no, ahora abajito, humilde, abajito, 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 abajito. Y yo no me digo, y cada vez que intenta brotar ese viejo hombre, porque ese viejo hombre, hermano, siempre va a querer salir a flote. Siempre, siempre, siempre. ¿Se acuerda que le decía que Martín Lutero, dentro de muchas cosas que escribió, dijo acerca del bautismo, cuando él hablaba del bautismo, dijo: cuando me di cuenta que ese viejo hombre sabía nadar, decidí ahogarlo todos los días. Porque el viejo hombre siempre va a querer salir. Y tú tienes que tener cuidado para que ese viejo hombre se mantenga ahí, abajo, que ya no brote. Porque el viejo, o no me diga que no le brinca la carnita de repente, no le sale lo Crescencio, lo Arteaga. Oh, sí. Los reyes somos tranquilos. Y alguien podrá preguntarse, bueno, ¿por qué Dios lo mandó 40 años? ¿Por qué no lo puso luego acá? Porque necesitaba ser preparado. David fue ungido como rey, pero no luego fue rey. Tuvo que pasar su proceso, siendo humillado por sus hermanos, por su propio padre menospreciado. Que le hablaran y lo trataran mal sus hermanos, y que todos se burlaran de David. Ya imagino a David cuando se puso la armadura de Saúl, porque Saúl era altote, grande, y pues David era chaparrito, flaquito. Se pone la armadura y la espada, y imagino que ahí andaba. Y él dijo, no, pues yo para qué quiero, me estorba. Hermano, lo que quiero darle a entender es que entonces yo solo le puse el ejemplo de algo, solo de una cosa que Dios hizo conmigo, porque fueron muchas cosas y Dios sigue trabajando conmigo. No ha terminado la obra, dice que Él cada día la viene perfeccionando hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pero mientras ahorita estamos siendo preparados. ¿Por qué entonces Dios no lo puso directamente ahí? Porque tuvo que enviarlo al desierto durante 40 años. Es ahí donde encontramos la misericordia de Dios. Por el temperamento que tenía Moisés. Por el temperamento que él tenía. Necesitaba ser transformado. Necesitaba ser pulido. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí necesitamos que Dios nos pula? ¿Cuántos? Mire, yo soy el primero que digo, Señor, yo necesito que tú me sigas puliendo.
Yo necesito que tú sigas trabajando en mí, porque el día que dejes de hacerlo, yo no sé qué puede pasar. Porque nuestro viejo hombre siempre va a querer salir a flote. Nuestra carne siempre va a querer las cosas de la carne. Pero mi espíritu anhela las cosas del espíritu. Mi espíritu anhela las cosas que a Dios le agradan. Pero tu carne siempre va en sentido contrario a eso. Pero cuando pasamos por estas pruebas, Dios nos está puliendo, amada iglesia. Mire, Moisés no solo oraba y llamaba consecuentemente a Dios, sino que ahora él reconocía la omnipotencia y el dominio que Dios tenía, y ahora confiaba en Dios. Él, hermano, acuérdese, él estaba preparado para que tráeme esto, hazme aquello, y todos lo tenían que hacer. Pero después de ese proceso, aprendió a confiar en Dios, aprendió a depender de Dios. Cuando no había que tomar agua en el desierto, Señor, este pueblo, para eso nos sacaste de ahí, Señor. Echa ese tronco ahí en esa agua. ¿Se acuerda cuando llega Mara? A ver, voltea a ver el que tiene a un lado. ¿Se parece a Mara? ¿Sí sabe qué significa Mara? ¿Se acuerda? ¿Qué es? Amargura. ¿Sí o no? ¿Sí tiene cara de amargura o no? ¿O poquito? Y usted conoce la historia. Dios, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, siempre les dio el maná para comer. Nunca les faltó el sustento. Dice la escritura que ni su calzado ni su vestido se desgastó en 40 años. ¿Usted se puede imaginar? Hoy usted se puede comprar unos tenis de marca y no le duran más que un año, año y medio, si bien le va. ¿Qué marca serían sus zapatos? Que en 40 años no se desgastaron. A veces no alcanzamos a entender, hermano, ni a comprender cuáles son las intenciones de Dios cuando estamos pasando por pruebas. ¿Usted cree que a Él le gusta que usted sufra? Por supuesto que no. Pero sin embargo Él sabe que son necesarias. Porque algunos necesitamos pasar por pruebas más difíciles, más duras, porque es la única forma en la que vamos a entender. Hay quienes con poquito entienden y luego se alinean, pero otros necesitamos mano dura. Y yo fui uno de esos que necesitaba mano dura. No, yo suavecito no, hermano. Duro. Y mire, y todavía me acuerdo que Dios en su misericordia, la primera vez que me hablan del evangelio, y yo bien soberbio, no necesito, yo estoy bien. Y Dios, órale. Pasaron 7 años, me vuelven a llamar. Dios me vuelve a llamar. Y mi respuesta fue exactamente la misma. Yo estoy bien, no necesito de eso. Eso creo es para puro viejito. Sí. Ok. Otros 7 años. Ahí fue donde vi la mano dura de Dios. Y usa a otra persona, a la hermana de Arturo. Oye, es que, pues sí, vamos. Así como con cierta, pero ya estaba yo ya listo. No, hermano, llego al evento que me invitan, no.
Jamás en mi vida había llorado como ese día. ¿Y qué me hicieron? Luego me preguntan, ¿quieres recibir a Cristo? Pues no sé qué es eso, pero sí quiero. Y desde ahí mi vida empezó a ser diferente. No ha sido fácil, pero fue diferente. Y esto que le estoy hablando de Moisés, este proceso de Moisés, es algo que también yo viví. Porque Dios tenía que quitarme lo soberbio, lo arrogante, lo altivo y tantos calificativos. Yo era una pésima y fea persona. Pero Dios así nos ama. Pero quiere moldear tu carácter. Y no existe otra fórmula mejor que las pruebas. Pero siempre son para bendición. Y lo más importante es que hoy estás aquí. Lo más importante es que hoy permitas que Dios siga haciendo la obra en ti. Porque a veces nuestra falta de comprensión sobre las intenciones de Dios, y a veces queremos que las cosas vayan como nosotros queremos, no necesariamente es así, hermano. Yo hace rato te decía, tal vez hoy perdiste tu trabajo o perdiste un negocio. Gózate, porque Dios quiere darte algo mejor. O yo lo he dicho aquí muchas veces, a ver, puedes empezar un negocio, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y que pues lo vuelves a intentar. Dios está contigo. Dios ya no quiere que seas cola, quiere que seas cabeza. Él nos ha puesto arriba y no abajo. Yo veo el gran amor y misericordia de Dios ahora, aún más. Pero hermano, gente que busca una vida pacífica, donde no pase nada en su vida. Perdóname, el evangelio no es así. El evangelio no es todos tus problemas son resueltos, mira, llega aquí y verás cómo. No, hermano, eso no existe. Aquí y teológicamente en el mundo, desde que nacemos, ¿cómo llegamos al mundo? A ver, desnudos y chillando, porque apenas sales y ¡pum! ¡Órale! Tu buena recibida paz, que con el pretexto que para que salgan las flemas, ¿no? Pero como sea, ya te ejecutaron ahí. ¿Cómo llegamos? Sin nada. Y empezando a sufrir. O es muy padre traer hijos en este tiempo. Uno ve todo lo que está allá afuera y wow, hermano, no. Pero sin duda son una bendición los hijos. Pero hermano, queremos una vida donde no haya dolor, donde todo esté bien. Perdóname, hermano, eso no existe. Solo en la mente de algunos que crearon los cuentos de Walt Disney. Vivieron felices para siempre y todo bien, y en la vida real es otra cosa. Y el evangelio, claramente el Señor Jesús dijo, a este mundo venimos a sufrir, pero Él está con nosotros. Mire, esto a muchos no les gusta predicar de esto, pero tenemos que hablarlo. Porque entonces cuando viene la prueba y viene, ¿qué haces? Pues no, que Dios es amor, no, que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué? Seguramente es por mi pecado, seguramente. Tal vez sí, pero es que Dios te quiere pulir. Dios quiere purificarte.
Dios quiere que seas un mejor hijo de Dios. Dios quiere que en medio de eso tú aprendas a confiar en Él. Aún más, que seas testigo de las maravillas que Él hace cuando el mundo te dice crisis y en Dios no hay crisis. Eso es lo que tenemos que aprender hoy, iglesia. No hay una vida pacífica donde nuestros seres queridos no sufran y queremos ser mamá, papá, gallina. No, hermano, deja que se revuelquen los chamacos, que coman tierra, deja que se enfermen. O pregunta, ¿cómo crecimos la mayoría de nosotros? Entre perritos, entre esto, hermano. Porque hoy apenas salen, ya se enfermaron. Ay, ya les da el no sé qué. Hermano. ¿O sinceramente es padre lo que está viendo en el mundo? Pues no, hermano. Lo más importante es saber que Dios está con nosotros y que en medio de la prueba Él está ahí y Él te está guiando por ahí. Y que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, dice el Salmo, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infunden aliento. Amén. Yo le daría palmas al Señor. O te pregunto, ¿tú crees que las bendiciones materiales, y así, y lo tengo que decir tal cual, aquellos que hablan ahí de la prosperidad, y hermano, ¿acaso las bendiciones materiales van a ayudarte a conocer el carácter de Dios? No, hermano. Esas son añadiduras que Dios da, sí. Pero yo no puedo hacer doctrina de eso, porque es una añadidura. Porque la verdadera prosperidad es cuando tú puedes gozar de una relación continua y permanente con Dios. Desde ahí procede lo que es la verdadera prosperidad. Desde que tú empiezas a esforzarte y poco a poco empiezas a ver cómo tu vida empieza a ser transformada por el poder de Dios. Cuando la misma gente te diga, oiga, ¿usted por qué no dice groserías? Oiga, ¿usted por qué es diferente a los demás? Sabe que ahora en esta nueva etapa en donde estoy trabajando, gente me ha dicho, oye, pero ¿por qué tú? Yo no te escucho que digas groserías como los demás. Oye, ¿y por qué tú eres diferente? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Es que tú le hablas bien hasta a la gente de tendencia. Claro, porque se lo merecen también. Porque son seres humanos, son personas. Y que nos brindan un servicio a nosotros aquí. ¿Por qué los he de tratar? O sea, piensan que porque estoy directamente con el director, entonces yo tengo que ser soberbio. No, hermano, al contrario, yo vengo a hacer equipo, vengo a sumar, vengo a trabajar con ustedes. Yo quiero aprender de ustedes también. Y lo que yo pueda aportar, si ustedes me lo permiten, aquí estamos. Pero antes, hermano, ¿tú crees que yo iba a hacer eso? No. Y si alguien no me servía y me decían, haz lo que tengas que hacer, es que no me sirven. Y así se lo decía, ¿sabes qué? Tú no me sirves. Así que por favor retírate. Ya no me estés quitando mi tiempo. Así de soberbio era. Hoy no. Gracias a Dios. Por eso Dios va a seguir llevando a cabo una nueva etapa en nuestra vida. Pero el camino no cambia, hermano. Es la prueba, es la aflicción, es la dificultad.
puede ser en algunos casos la escasez, en otros incluso la enfermedad. Porque Dios sabe a cada uno. Y otra que siento esa molestia en esta parte de aquí atrás, digo, y me recuerdo de Pablo. Pablo decía: yo he orado 3 veces y mi aguijón no se ha quitado. ¿Sabe tal vez lo frustrante que pudo haber sido para Pablo? ¿Sabe por cuánta gente oró Pablo y que sanaban? En el libro de Hechos relata donde incluso llevaban pañuelos y Pablo oraba por ellos y el familiar llevaba el pañuelo y lo ponía encima del que estaba enfermo y sanaba. No son cuentos, ahí véanlo en Hechos. Y él oraba por sí mismo y el aguijón seguía ahí, la molestia seguía ahí, pero Dios le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que con esto termino, iglesia. ¿Cómo pasar por estas pruebas y el refinamiento? Cuando nos enfrentemos a esos sufrimientos, debemos ser capaces de no considerar la carne ni quejarnos en contra de Dios. O sea, ya no te quejes. Y aunque tu carne está sufriendo, recuerda que no hay una prueba más de la que tú no puedas soportar. O sea, Dios no te va a dar una carga a ti más de la que tú no puedas soportar. La que hoy estás viviendo es porque Dios dice y sabe que tú puedes con ella. Y eso te va a hacer más fuerte. Es como cuando vas al gimnasio, empiezas a ir. Tal vez empiezas sin peso, a hacer nada. Y empiezas tal vez con poquito. Después ya determinado tiempo le metes un poquito más de peso. Y cada vez va aumentando. ¿Está de acuerdo? Entonces Dios no te va a dar una prueba para destruirte, no. Dios te va a dar una prueba para que seas purificado, seas limpiado, tu carácter sea moldeado. Ese es el propósito de las pruebas. Y cuando Él se esconde de ti, debes ser capaz de tener la fe, de creer en Él. Aunque pareciera, porque mira, hermano, y te lo anticipo, va a haber momentos en los que te vas a sentir que Él no te está escuchando. Puedes incluso experimentar que tal vez Dios ya se fue. Y a veces Dios permite eso, pero para que lo sigas buscando más, pero para que tu fe crezca, para que tu fe siga creciendo. Pero Él siempre está ahí. Y créeme, está al pendiente de cada palabra, de cada lágrima que tú has derramado, cada palabra que tú has dicho. Él ha estado ahí siempre. Y no te ha abandonado. Y no te va a abandonar. Cuando te enfrentes a las pruebas, debes hacer su voluntad, a pesar de cualquier circunstancia. No importa lo que estés pasando, tú tienes que esforzarte en seguir caminando y seguir haciendo su voluntad. De verdad no es fácil, no es nada sencillo, pero es muy importante que entiendas esto hoy, o que lo comprendamos hoy. Y tenemos que aprender a hacer su voluntad a pesar de lo difícil o del sufrimiento que podamos tener. Y tenemos que tener una fe verdadera y tener la voluntad de abandonar lo que no sirve. ¿Estás dispuesto a abandonar lo que no te sirve y seguir a Dios? Porque mira, cuántas cosas a veces como personas, como familia, seguimos atesorando. Y la verdad, y lo digo con mucho respeto, hay cosas, incluyendo en la familia de la que yo vengo también, hubo muchas cosas que yo tuve que abandonar y dejar de hacer.
Yo le he platicado la historia de cuando la última Navidad que fui a comer con mi familia. Pues tuve que abandonar eso. Y sí, sigo cenando todos los días. Bueno, a veces. Luego ya llego muy tarde. Pero regularmente ceno. Pero esperarme a que arrullen un muñequito y que el chocolatito y que el dulcecito, bueno, pues eso ya no. Entonces son cosas que tuve que abandonar. A eso me refiero. Cosas que ya no son buenas para mí, las tuve que abandonar. Y seguir enfocado en la... Entonces, ¿usted cree que mi familia no me criticaba? Ay, no, sí, pues es que antes, sí, antes. O ya respetan esa parte. Bueno, ya hasta vinieron. ¿No? Por lo menos en el aniversario vino mi madre con mi hermano. Entonces, es el primer paso. Al rato los voy a volver a invitar. Pero no sé si me doy a entender, iglesia. Dios en las pruebas quiere pulirte. Quiere que tu fe crezca, que confíes más en Él. Así como lo hizo Israel en el desierto, donde Dios les proveyó durante 40 años de todo lo que necesitaban en ese momento. Lo mismo Dios va a hacer contigo. Pero tienes que estar dispuesto a soportar dificultades personales. ¿Estás dispuesto a soportar dificultades personales? ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Sí o no, hijo? ¿Sí? Ok. ¿Estás dispuesto a sufrir pérdidas en tus intereses personales? Y todo esto es para hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Yo tuve que dejar de hacer muchas cosas también, hermano. Aún laboralmente muchas cosas tuve que abandonar por estar aquí y para estar aquí hoy. Es más, le voy a decir una cosa. Querían que fuera a trabajar hoy. Y le digo, jefe, es domingo. De veras. No se preocupe, el lunes hago guardia, usted no se preocupe. ¿Qué le estoy dando a entender? Que cuando tú estás dispuesto a sufrir y a sacrificar cosas, mira, Dios te honra y van a respetar el día. Yo sé que va a haber momentos en los que no va a ser posible, pero aquí estamos. El de hace 15 días sí no pude, pero hoy sí. Y perdón, no está ni siquiera en negociación. Si no, entonces yo tendría que tomar una decisión. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Pero hay cosas que son mucho más importantes. No es que no sea importante, sí es importante y agradezco infinitamente la oportunidad, pero hay algo que es más importante. Hoy ya lo sé y ya no quiero que me pase lo que hace muchos años, porque yo lo perdí todo. Debemos ser capaces de sentir arrepentimiento en nuestro corazón por lo que hayamos hecho. Y si en el pasado no fuiste capaz de hacer la voluntad de Dios y ahora puedes arrepentirte, hazlo y esfuérzate. Así que termino con esto. Si se pueden ir poniendo de pie. La palabra de Dios nos da un camino de práctica.